amigos, un placer saludarles y desearles una bendecida semana. Hoy, domingo, primer día de la semana. Qué interesante que con frío, pero contentos y agradecidos con Dios. Quisiéramos iniciar como lo hacemos de costumbre todos los domingos, con una palabra de oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora para darte gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos regalas de compartir tu palabra. Danos sabiduría de lo alto y en tus manos presentamos a cada radioescucha para que tu palabra pueda impresionar también sus mentes. Estas súplicas te las hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estar continuando con ese programa de vida que da seguridad y paz dentro de estos mensajes de esperanza que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos preguntamos dentro de ese programa por qué el ser humano y por qué tanta contradicción en el mundo en el que estamos. Y concluimos la semana pasada que el ser humano ha hecho dos males. Dejaron a Dios como fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El ser humano se alejó de Dios. Pero no solo se alejó de Dios el ser humano, sino que no ha querido ir de vuelta a Dios, sino que también dejaron su ley, dejaron su palabra y traspasaron el pacto, decía el profeta, traspasaron el pacto sempiterno. Y bueno, hay algunos que dicen que la ley de Dios está abolida, y dijimos en la semana pasada que era imposible que la ley de Dios pudiese estar abolida, porque de estar abolida la ley de Dios, entonces pudiéramos matar, pudiéramos robar, pudiéramos acostarnos con la mujer del vecino y hacer un sinnúmero de cosas y tranquilamente no tener ninguna culpa. Pero entonces, ¿cuál ley es la que está abolida? ¿Cuál es la ley que está clavada en la cruz, a la que hace tanta referencia el apóstol Pablo, y que hoy muchos creyentes han tomado la determinación de pensar que esa ley está abolida? ¿Existen realmente contradicciones en la Biblia? Bueno, debemos decir un rotundo no, decididamente un no, porque en la palabra de Dios no hay contradicciones. Las contradicciones las podemos presentar muchas veces nosotros los hombres. Sin embargo, para el lector superficial, querido Radio Escucha, pareciera que existe una contradicción. Por ejemplo, Jesucristo habló a favor de la ley. Cuando leímos la semana pasada Lucas 16:17, y dice el Señor Jesús allá en el Evangelio según San Lucas, el doctor Lucas, escribiendo muy elocuentemente sobre la palabra de Dios, dice: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Imagínense qué palabras tan contundentes dichas por el Señor Jesús, donde dice: más fácil que pase el cielo y la tierra. O sea, se acaba el cielo, se acaba la tierra, pero no que se frustre una tilde de la ley de Dios. Sin embargo, hay gente que no solamente le quita una tilde, sino que quiere quitar los mandamientos completos, o que sencillamente quiere decir: la ley está clavada en la cruz. Y el Señor Jesús dijo claramente: es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ahora, también el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:7 y el verso 12: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De manera, dice el apóstol, que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Qué interesante lo que revela el Señor a través de su palabra, porque no nos está diciendo acá el apóstol que la ley está clavada en la cruz. Al contrario, dice: ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Y sin ninguna manera. Pues yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciará. ¿Cómo es que conocemos la codicia? ¿Cómo es que conocemos que la codicia es pecado? Porque hay una ley en la palabra de Dios que nos dice que la codicia es mala. Y el apóstol dice: no conociera la codicia si no fuese por la ley. Por eso concluye la palabra de Dios diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Qué interesante lo que menciona la palabra de Dios. Otra cosa importante, sin embargo, queridos, es que pareciera que de pronto el mismo apóstol habla en Gálatas otra cosa interesante, y pareciera que habla en contra de la ley de Dios, porque cuando vamos al capítulo 3, verso 10 y 13 del libro de Gálatas, encontramos algo interesante. Benjamín, ayúdame acá con la lectura. Benjamín hoy sí está con nosotros en este día domingo. Hoy sí pudo venir, no estuvo con nosotros en la vigilia, así que estuvo el hermano Roberto conmigo y solamente pudimos ofrecer a toda la audiencia esa vigilia. A ver, ¿cómo nos dice Gálatas? Pareciera que el apóstol ahora está hablando acá en contra de la ley, y es lo que tenemos que aprender entonces a descifrar para poder entender lo que Dios tiene como programa de vida para cada uno de nosotros. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Que no permaneciere, en todas las cosas escritas en este libro de la ley para no hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Wow, qué palabras las del apóstol. Entonces, podemos preguntarnos, entonces con estas palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo, ¿se contradice la palabra de Dios? Bueno, queridos, este tema de hoy es el que trataremos en la gracia de Dios de aclarar lo que Dios quiere esbozarnos en su palabra, y a través de lo que es las leyes presentadas en la palabra de Dios. El porqué de los sacrificios en el Antiguo Testamento y cuáles leyes fueron dadas a Moisés y conocida en la palabra como ley de Moisés, y la ley de Dios o la ley de los 10 mandamientos. Hay que entender lo que son las sombras o símbolos hacia Cristo, y cuando entendamos esto, entonces vamos a entrar en una abierta comprensión de lo que es la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, querido oyente, puso los principios de su santa ley en su corazón, y eso lo vemos en el libro de Génesis 2, 16 y 17, porque allí estaba el principio de no codiciar, de no hurtar, el matrimonio, estaba el día de reposo también en el Edén, y todos estos principios fueron colocados. Por eso cuando el registro nos habla de que Eva vio que el árbol era codiciable a la vista, bueno, ella sabía que la codicia era malo, también sabía que no podía robar, no podía tomar algo que Dios le había dicho: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal. Así que los principios de la ley de Dios estaban presentes en el Edén. Inclusive el día de reposo también, Dios dejó un día donde el ser humano tiene que descansar. Y fíjense que aún las instituciones, los entes de ministerios de trabajo en los países le dan un día de descanso al trabajador, porque si no tiene un día de descanso, comprobado hoy por la ciencia médica, el sistema nervioso del ser humano colapsa, y como consecuencia de ello, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, entramos en un estrés, hoy la enfermedad del estrés que está acabando con millones de personas, consecuencia de que de la alocada carrera que llevamos en esta vida. En días posteriores vamos a estar hablando algunos consejos prácticos de salud y de prevención de algunas afecciones. Queridos, Dios dejó los principios claros de su ley en el Edén, y el hombre, que había sido creado con libre albedrío, el hombre fue creado, no, Dios no creó un robot, Dios no creó un autómata, Dios no creó un dron que era movido por un control. No, Dios creó un ser humano capaz de tomar decisiones, un ser humano pensante, libre, con una libertad, con libre albedrío, capaz de tomar decisiones. Lamentablemente nuestros primeros padres tomaron una mala decisión y transgredieron la ley, esa ley que fue expresada desde el mismo Edén. Y el hombre debía morir por su pecado, porque la paga del pecado, dice el libro de Romanos, es la muerte.
Pero queridos, Dios estableció en su misericordia un sustituto provisorio. Ese sustituto provisorio que Dios estableció era un cordero que era símbolo de Cristo, un símbolo hacia Cristo, el Salvador de los hombres. Las pieles de las dos primeras víctimas sirvieron al hombre como vestimenta. El hombre era cubierto por un manto, del manto de la justicia de Dios, y por eso no se veían desnudos. Pero una vez que pecaron, esa justicia, ese manto de justicia de Jesús dejó de cubrirlos. Y consecuencia de ello, ¿qué sucedió? Consecuencia de ello, dice el registro sagrado, cuando usted lee el libro de Génesis, usted encuentra que ellos se sintieron desnudos. Y cuando se sintieron desnudos, usaron hojas de higuera para cubrirse. El ser humano siempre ha buscado su propia justicia para cubrirse. Y en aquel momento buscaron usar hojas de higuera. Pero Dios proveyó pieles de dos corderitos que murieron en ese momento. ¿Para qué? Para ellos ser vestidos. Y consecuencia de ello, entonces tuvieron vestimenta. Pero ocurrió la primera muerte. Ocurrió la primera muerte. Dos corderitos. Y esos dos corderitos representaban ¿a quién? A ese verdadero cordero que años posteriores iba a venir para morir por cada uno de nosotros. El sacrificio de Abel. ¿Recuerdan allá en el libro de Génesis 4? Cuando Abel fue aceptado. Ese sacrificio fue aceptado por Dios. No sé si recuerdan, vamos a leerlo allí en el capítulo 4, versos 3 y 4, Benjamín. Dice de la siguiente manera: y aconteció en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Miren, queridos, qué interesante, porque aún hoy hay siempre esos dos adoradores. Están los adoradores que presentan un sacrificio tal cual como Dios lo pide, y están aquellos adoradores que presentan un sacrificio como ellos creen que es la mejor manera de hacerlo. Caín presentó sacrificio, sabía que había que adorar. Pero ¿qué sacrificio presentó Caín? Caín presentó un sacrificio que no era el que era aceptado por Dios. Mientras que Abel presentó un sacrificio que era un cordero. Y ese cordero representaba a Cristo. Y fue aceptado por Dios. Porque fue instituido por él mismo en el Edén. Porque fue instituido por él en el Edén. Mientras que hoy también podemos ver muchos adoradores que presentan sacrificios, saben que hay que adorar, pero no adoran a la manera como Dios quiere. Queridos, no es a nuestra manera. Querido Radio Escucha, tienes que entender y tenemos que entender que es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Queridos, para poder recibir perdón de nuestros pecados, el ser humano en la antigüedad debía traer un animal al santuario, debía colocar sus manos sobre su cabeza, debía matarlo y sacrificarlo. Y eso significaba que él transfería su culpa al animal que moría en su lugar. Queridos, esa era la manera como era presentado el ritual para el perdón en la antigüedad. Todos estos ritos y ceremonias eran una sombra o símbolo hacia Cristo. Eso se denomina ley ritual. Podemos leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1. Hebreos, capítulo 10, verso 1. Y dice la palabra de Dios, algo interesante, ¿no? Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, queridos, sencillamente esos ritos eran una sombra de un verdadero sacrificio que en años posteriores iba a ser Cristo Jesús, el verdadero Cordero. De allí la importancia que vamos a ver un poquito más adelante, cuando Jesús descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Hay unas palabras memorables que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese verdadero Cordero estaba muriendo por la humanidad.
O como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, esa ley ritual, esa ley de ritos y ceremonias, esa ley de la muerte de corderitos, era la que tenía que cesar, tenía que quedar clavada en la cruz, porque el verdadero cordero venía y iba a estar muriendo por cada uno de nosotros. Nos podemos preguntar en esta hora, bueno, ¿cuántas clases de ley existen entonces? ¿Cuántas clases de ley existen en la palabra de Dios? Bueno, existen un sinnúmero de leyes, porque habían leyes civiles que gobernaban a Israel y se destacan en la Biblia. Pero dos clases de leyes podemos resumir en la palabra de Dios. Primero, los 10 mandamientos, comparados como un espejo que nos muestran el pecado. Y la ley llamada ley ceremonial o ley ritual, que incluía los sacrificios, las ceremonias, las fiestas que eran sombras o símbolos hacia Cristo. Esa ley de ceremonias, de ritos, que incluían sacrificios, fiestas, que eran sombras, o como conocidos también algunos sábados ceremoniales, que apuntaban hacia Cristo, es la segunda ley que conocemos como ritual o ceremonial. Es conocida también en la palabra de Dios como la ley de Moisés. Mientras que cuando hablamos de los 10 mandamientos es conocida como la ley de Dios. Queridos, esta ley fue dada al hombre después de su caída y era el medio para que recibiesen el perdón hasta que el propio Hijo de Dios muriese en este mundo en nuestro lugar. Por eso se estableció esa ley de ritos y ceremonias. Cuando 2 corderos mueren por nuestros primeros padres y luego Caín presenta su ofrenda de los frutos, lo mejor de la tierra. Caín no trajo algo feo, Caín no trajo las sandías podridas, Caín no trajo las papas malas, Caín no presentó las frutas más malas de su cosecha. Caín presentó lo mejor, pero no eran frutas o su cosecha de la tierra lo que Dios le estaba pidiendo. Querido oyente, no importa si tu ofrenda que tú presentas a Dios es la mejor, si no estás oficiando el sacrificio indicado, si no estás obedeciendo lo indicado que Dios pide, que ese sacrificio no tiene validez para Dios. Pero ¿qué pasó con Abel? Abel presentó un sacrificio indicado. Abel sabía que era un cordero que debía ser presentado en sacrificio, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús. Y consecuencia de ello, ¿qué pasó? El sacrificio de Abel fue aceptado. Hoy, por hoy, también hay 2 clases de adoradores. Dentro de esa ley de los 10 mandamientos, que es comparada como el espejo de Dios, está vigente. La ley de Dios es eterna, no puede ser cambiada. Por eso Cristo tuvo que venir a morir. Si la ley podía ser cambiada, Jesús no tenía necesidad de venir a morir. Pero porque la ley no podía cambiarse, no podía abrogarse, no podía eliminarse, porque dice que ni una jota ni una tilde puede pasar de la ley. Entonces, por eso Jesús vino a morir. Pero si hay una ley, que era la ley llamada ceremonial o ritual, que tenía un espacio de tiempo, que tenía un cumplimiento, que esos sacrificios, que esas ceremonias, que esas fiestas, que eran sombras o símbolos hacia Cristo, tenían que tener un espacio de tiempo, y exactamente se cumple el registro cuando dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y esa ley ritual de ritos, de ceremonias, de sacrificio, tenía que quedar clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero iba a morir por cada uno de nosotros, que era Cristo Jesús. Por tal motivo hoy no tiene sentido todos esos ritos y ceremonias que están esbozadas en el Antiguo Testamento, pero no la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente, y esto es importante, querido oyente, que lo tengamos presente en nuestras vidas. Y quisiéramos ver entonces qué diferencia existe entre estas 2 clases de leyes presentadas en la palabra de Dios. Estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM. Un saludo para toda nuestra audiencia, nuestros amigos que nos escuchan en los distintos lugares de esta ciudad maravillosa. Saludos a nuestra gente allá en el cerro, también los amigos acá en el Pintadito que nos escuchan, los que nos escuchan en Artigas, en el centro, en los distintos lugares que están hoy en sintonía. Estamos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ir a una pausa musical,
Y al regreso vamos a ver qué diferencia existen entre las dos clases de leyes, entre lo que es la ley de Dios y los 10 mandamientos y la ley ceremonial o ley ritual expresada que apuntaba hasta el sacrificio que iba a hacer Cristo Jesús. Continuamos con nuestra programación dentro de este programa de vida que da seguridad y paz. Vamos viendo las diferencias que existen entre lo que es la ley de Dios o los 10 mandamientos y lo que es la ley ceremonial o ley ritual. Dentro de esas dos clases de leyes existentes en la palabra de Dios, puedes contactarte con nosotros a través del número de acá de la emisora 477-24837 o también puedes contactarte con nosotros al 477-02967 o el 097-214-066. Así que estamos allí para que tú puedas comunicarte con nosotros. Un saludo a toda nuestra audiencia. ¿Qué diferencia existe entre las dos clases de leyes esbozadas en la palabra de Dios? Vamos a ver algunas diferencias cuando encontramos en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Cuando nos habla la palabra de los 10 mandamientos, allá en Romanos 7:22, son llamados ley de Dios. Ley de Dios en Romanos 7:22. Y dice el apóstol, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los 10 mandamientos son conocidos en la palabra como la ley de Dios. Querido oyente, es necesario que podamos entender esta maravilla de la palabra de Dios para poder no dejarnos engañar, no dejarnos aturdir con algunas enseñanzas falsas que se están presentando hoy como que fueran reales. Cuando encontramos en la palabra de Dios la ley ceremonial, es llamada ley de Moisés. Por ejemplo, vamos a leer en Hechos 15:5. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios en Hechos 15:5? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidaros y mandarles a que guardasen la ley de Moisés. Fíjense que había una doctrina dentro de los días de los apóstoles, la de los judaizantes, y ellos querían que los que habían creído en Jesús volviesen a obedecer esas leyes ceremoniales, esa ley de Moisés, y estaban exigiéndoles circuncidarse, seguir guardando las fiestas y los ritos y las ceremonias que prefiguraban a Cristo. Y encontramos entonces en el registro, el versículo 5, que era llamada que guardasen la ley de Moisés. Fíjense cómo el apóstol Pablo hace la diferencia entre lo que es deleitarse en la ley de Dios y lo que menciona como la ley de Moisés en aquel momento, cuando los judaizantes querían presentar algo diferente. También otro punto importante lo encontramos es que los 10 mandamientos son dados desde el Edén. Vamos a leerlo en Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice claramente algo maravilloso y le tenemos que creer a Dios. No podemos creer a lo que dicen los hombres, sino lo que Dios dice en su palabra. Miren cómo lo esboza el apóstol Pablo. Mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose y aún excusándose unos a otros. Escrita en sus corazones, los mandamientos, la ley de Dios fue escrita en los corazones de ellos. ¿De quiénes? De nuestros primeros padres. Mientras que cuando hablamos de esa ley ceremonial, esa ley ritual, esa ley de Moisés, como también es conocida después del Edén, lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas 3:19 de otra manera. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Entonces esa ley ritual fue añadida a causa de las transgresiones y hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Jesús, el Redentor del mundo. Por eso esa ley, cuando leemos Colosenses, es clavada en la cruz, y no la ley de los 10 mandamientos. Por eso, cuando hablamos de los 10 mandamientos, fue escrita por el dedo de Dios. Miren, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y lo dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dios usó a los santos hombres siendo inspirados, y Dios usó reyes, pastores de ovejas, pescadores, primeros ministros, gente importante, gente de distintos estratos sociales,
para que la Biblia llegase a nuestras manos hoy. Pero hay una parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios. Y esa parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios, miren la importancia, miren la relevancia que le dio Dios a esto, como para que nosotros como seres humanos hoy digamos que está clavada en la cruz y que está abolida. La ley de los 10 mandamientos fue escrita por el dedo de Dios. Y vamos a leerlo en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Miren cómo dice la palabra de Dios. Escrita con el dedo de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Yo le creo a Dios. No sé, querido oyente, si tú le quieres creer a Dios, pero tenemos que creerle a Dios. Porque dice que le dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra. Pero dice que fueron escritas con el dedo de Dios. La parte más importante de la Biblia y más olvidada hoy por las congregaciones tradicionales son los 10 mandamientos. Y fue escrita por el dedo de Dios. Y se ha levantado un sistema, se ha levantado un poder en el mundo que habla palabras contra el Altísimo, que ha quebrantado a los santos del Altísimo y que dice Daniel 7 que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y la ley de Dios ha sido cambiada. Y se ha presentado una falsa ley. Y se ha dicho desde los podios muchos líderes, pastores de distintas congregaciones, diciendo que la ley está abolida. Querido, la ley que está abolida, la ley que está clavada en la cruz, esa ley ceremonial, esa ley de Moisés, que fue escrita, dictada por Dios, pero fue por mano de Moisés. Vamos a leerlo allí en el libro de Deuteronomios 31-24. A ver cómo nos dice la palabra de Dios. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Fíjense qué interesante. La ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, y Dios la puso en tablas de piedra. Pero la ley que Dios le dio a Moisés, conocida como ley ceremonial o ley de Moisés, fue escrita por Moisés y la escribió en un libro hasta concluirse. No la escribió en tablas de piedra. Miren, la piedra, está comprobado que la piedra es el material más duradero. Ha soportado las distintas erosiones, los distintos embates de la naturaleza y se mantiene. Y la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra. Mientras que la ley de Moisés o la ley ritual fue escrita en un libro. Y fue escrita por Moisés. Por supuesto que fue dada por Dios, porque Dios dejó un ritual para que prefigurara la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero tenía su cumplimiento. Pero tenía su cumplimiento. Ahora, queridos, es importante, querido oyente, que podamos entender que la diferencia en la palabra de Dios al hacer referencia a estas leyes. Porque cuando leemos la palabra de Dios y leemos superficialmente, podemos decir, sí, la ley está clavada en la cruz, como he escuchado muchos líderes, inclusive muchos pastores con años de trayectoria, pero que realmente no han profundizado la palabra de Dios y están engañando a sus congregaciones. Miren, otro punto importante, hablando de los 10 mandamientos, ya dije, fue escrita en piedra, algo permanente, ya lo dijimos, lo leímos en Éxodo 31-18, fue escrita en tablas de piedra, mientras que la ley ceremonial fue escrita en un libro. Entonces, aquí vemos una diferencia importante también. Ahora, queridos, los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca del pacto. Cuando usted lee el ritual del secreto del arca de oro, cuando usted ve todo el ritual del santuario terrenal, porque hay un santuario celestial, lo dice el libro de Hebreos. Hebreos 9 es impresionante como dice que hay un santuario, y ese santuario terrenal fue hecho en figura de aquel verdadero santuario que estaba en el cielo. Pero fíjense que cuando vamos al registro sagrado, los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron puestos dentro del arca del pacto, que era el lugar más sagrado, era el lugar que era el símbolo del trono de Dios, y allí fue colocado los 10 mandamientos. Mientras que la ley ceremonial, cuando usted lee en Deuteronomios 31-25, fue colocado al lado del arca, mientras que el otro fue colocado dentro del arca. Por eso es importante que tengamos presente esto también. Otra cosa importante que quiero rescatar en esta hora es que la ley de Dios se compara a un espejo que nos muestra el error. Cuando usted se mira en el espejo, usted llegó y
y se mira en el espejo y tiene sucia la cara o tiene grasa en su cara, ¿qué hace el espejo? Mostrarte. El espejo solo nos muestra que tenemos la cara sucia. Pero para lavarnos, ¿qué necesitamos? Agua y jabón. Necesitamos agua y jabón. ¿Y romper el espejo después? Pues, es posible también, es posible. Hacemos como aquel hombre de una tribu africana, ¿no? Un cacique. Llegó y le regalaron un espejo. Y el hombre, cuando se miró en el espejo, se vio y vio que ese que estaba allí en el espejo era tan feo, que el hombre llegó y rompió el espejo. Dijo, ¿y esto para que no seas tan feo? Y lo partió. Pero realmente él no vio que era el mismo. Ahora, ¿qué nos muestra el espejo? El espejo nos muestra que estamos sucios, pero ¿qué necesitamos? Agua y jabón para lavarnos. Ahora, eso es la ley de Dios. La ley de Dios sencillamente no tiene ningún poder salvífico. La ley de Dios no nos salva, querido oyente. Eso sí tenemos que dejarlo muy claro, porque no hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres, sino en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Pero la ley de Dios nos muestra el error. ¿Cómo conocemos la codicia? Porque hay un mandamiento que te dice no codiciarás. ¿Cómo es que no debemos tener dioses ajenos, no adorar imágenes? Porque hay un mandamiento que te dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo mandamiento de la ley de Dios nos dice no te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y Dios dice ¿por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, queridos, la ley de Dios es comparada con un espejo. Un espejo que nos muestra nuestros pecados, que nos muestra nuestros errores. Por eso Romanos 7:7 dice claramente, hablando de ese espejo, algo maravilloso. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué palabras maravillosas del apóstol Pablo. Yo quiero ser fiel porque quiero un día encontrarme con esos dos grandes del Antiguo Testamento, ese Moisés. Qué hombre tan maravilloso, pero ese Pablo, ese apóstol Pablo, que escribió tantos libros en el Nuevo Testamento. Yo siempre digo, el grande, dentro de todos los grandes, es nuestro amado Salvador. Pero si hay dos seres importantes que yo quisiera un día conocer en el cielo, es a Moisés y a Pablo. Porque qué palabras tan profundas, tan llenas de esperanza, de fortaleza, las que escribió Moisés en el Antiguo Testamento. Un hombre que dice el registro fue el hombre más manso que pisó la tierra. Y cuando Moisés pecó contra Dios, el Señor le perdonó. Moisés se arrepintió grandemente, y cuando Moisés le dijo al Señor que quería entrar a la Canaán terrenal, el Señor le dijo, no, Moisés, no vas a entrar. Pero Señor, no vas a entrar. Y Moisés le dijo y le rogó al Señor, y el Señor le dijo en una oportunidad a Moisés, Moisés, no me hables más del asunto, no vas a entrar. Pero qué maravilla, Moisés murió, pero Moisés, el Señor lo resucitó y hoy está en el tercer cielo. Moisés está vivo porque el Señor lo resucitó. Primicia de aquellos santos que hoy han dormido, pero que el Señor los va a llamar a la vida, como aquellos siervos de Dios que han bajado al descanso, aún con esta enfermedad del COVID, pero Dios los va a llamar a la vida. Ahora, queridos, ese Moisés que escribió tantas verdades en la palabra de Dios, Dios le dio esa ley ritual. Pero el apóstol Pablo, hablando de ese mandamiento, dice, yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero ese mismo apóstol Pablo, hablando de la ley ritual, que era para expiación o remisión de los pecados, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 22, dice algo interesante. Miren cómo lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, hablando de esa ley ritual, de esa ley que está clavada en la cruz, de esa ley que cesaron los ritos y las ceremonias cuando Jesús muere en la cruz del Calvario.
dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que pudiese haber expiación tenía que morir un corderito. Y por eso cuando alguien pecaba tenía que matar y presentar en el santuario un cordero que representaba al verdadero cordero pascual que era Cristo Jesús, cuando Jesús viniese a morir por cada uno de nosotros. Ahora, queridos, ¿qué necesidad tenemos hoy de matar a un cordero? Ninguna, porque ya no tienes ningún O sea, nuestro significado. cordero pascual murió Cristo Jesús. Entonces, qué importante, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. La ley exigía justicia, la ley exigía la muerte del transgresor, porque el apóstol Pablo dice claramente: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo Jesús viene y muere por nosotros, no hay más ley ceremonial. Esa ley ceremonial, esa ley ritual, esa ley de rito, de ceremonia, queda clavada en la cruz. Pero no la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos sigue vigente, porque aún el Señor dijo: yo no he venido para abolir la ley o los profetas, yo he venido para cumplirla. Qué interesante otro punto dentro de los 10 mandamientos, porque es una norma de vida que debemos tener en nuestra vida. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en 1 Timoteo 8, 1:8 al 10, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si la usamos legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Queridos, la ley de Dios para el creyente, para el obediente, para el que está en Cristo Jesús, es sencillamente un cerco que nos protege contra el pecado, que nos protege contra el error. Si usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, si el corazón de Jesús está derramado en su corazón, si usted está en Cristo Jesús como nueva criatura, usted va a hacer las cosas y va a buscar las cosas de arriba. Por eso la ley es para el transgresor cuando desobedece, porque cuando alguien mata, la ley lo condena y la justicia lo busca para apresarlo. Cuando alguien roba, la ley lo condena y lo busca para apresarlo. Por eso el apóstol, escribiéndole a Timoteo, dice que la ley es buena cuando uno la usa legítimamente. Cuando usted legítimamente obedece la ley de Dios, Dios lo está protegiendo. Si usted es fiel a su esposa, entonces Dios lo está protegiendo de cualquier enfermedad. La ley de Dios es un cerco. Si usted no roba, Dios lo está protegiendo contra caer en manos de la justicia terrena. Si usted no mata a usted, Dios lo está protegiendo sobre muchas cosas. Dios es un Dios celoso. Mientras que esa ley ceremonial era un símbolo hacia Cristo. Por eso Hebreos 9:9 dice: la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esos ritos y ceremonias de sacrificios y ofrendas que se hacían no podían hacer perfecto. ¿Por qué? Porque el único perfecto era Cristo Jesús. Eran solo sombras, querido Radio Escucha, de los bienes venideros. Por eso, cuán importante es que nosotros tengamos bien claro este asunto de los 10 mandamientos de Dios y lo que es la ley ceremonial o la ley de Moisés, para que no caigamos en semejante desviación de creer que los 10 mandamientos de Dios están clavados en la cruz y que muchos líderes están enseñando que están clavados en la cruz. Quiero leer una cita más interesante dentro de lo que hemos venido esbozando de los 10 mandamientos, porque el Salmo 111, 7 y 8 dice algo interesante también la palabra de Dios, hablando de los 10 mandamientos como algo que es eterno. No fue abolida por Cristo como algunos afirman, ¿no? Algunos dicen que Cristo la abolió, que Cristo la clavó en la cruz y que está abolida. Pero miren, vamos a leer algo interesante de lo que dice el salmista David en el Salmo 111, 7 y 8. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Qué interesante, porque el salmista David dice que las obras de sus manos son
verdad y juicio, pero fieles son todos sus mandamientos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Son fieles. Ahora, dice el versículo 8, que son afirmados eternamente y para siempre. ¿Qué es algo eterno? Que nunca caduca. Algo eterno es que algo que nunca caduca. Entonces, ¿cómo es que Dios afirmó los mandamientos eternamente y para siempre? Y hoy por hoy, año 2021, se levantan líderes diciendo que esto está abolido y que está clavado en la cruz. Si es algo hecho en verdad y rectitud, algo recto, algo veraz, no caduca. Por eso dice que se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y queridos, yo quiero leer una palabra más. En San Mateo 5:17. Porque ahí dice el registro sagrado algo maravilloso. Y son palabras propias de nuestro amado Salvador Jesús, hablando claramente ante aquella multitud que estaba en desobediencia a lo que Dios quería de ellos. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Miren, qué interesante, porque Dios dice, no penséis que yo he venido para abrogar, yo no he venido para anular la ley o los profetas, yo no he venido para hacer eso, yo no he venido para abrogarla, yo he venido para cumplirla. No podemos tener la osadía de decir hoy que Jesús clavó la ley y la puso en la cruz, cuando realmente el Señor dijo que yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora sí quiero que leamos el versículo 14 de Colosenses 2, porque la ley ceremonial, la ley de Moisés, esa ley sí tuvo caducidad, esa ley sí tuvo su cumplimiento, esa ley sí está abolida, porque fue abolida por Cristo, porque Cristo vino a cumplir con el ritual que se venía realizando año tras año de la muerte de un corderito y todas aquellas fiestas, la circuncisión y todas aquellas fiestas ceremoniales que se hacían. Por eso hoy cuando hablamos de algunos cristianos que quieren seguir practicando los ritos del Antiguo Testamento, les decimos claramente que Colosenses 2:14 dice claramente que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. Clavándola en la cruz. Hay en la versión moderna dice clavando el acta de los mandamientos que nos era contraria, pero no está hablando de los mandamientos de la ley de Dios, está hablando de los mandamientos de esa ley ceremonial, está hablando de la ley ritual, de la ley de Moisés. Es bueno e interesante ir a las palabras originales del griego, el hebreo, para que ustedes puedan ver las versiones antiguas y entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La ley de Dios es eterna porque su palabra es eterna, porque dice que fueron hechos afirmados eternamente y para siempre. Y Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero la que clavó en la cruz fue la ley de ritos y ceremonias. ¿Qué sentido tiene hoy el que matemos un cordero cuando el cordero pascual realmente murió por nosotros? ¿Recuerdan lo que dije al inicio cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús para ser bautizado? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Juan el Bautista? He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, el verdadero Cordero estaba muriendo. No tenía sentido la muerte de los corderitos. No tenía sentido la circuncisión, porque Cristo, nuestra paz, es nuestra circuncisión. Ya Jesús estaba muriendo por cada uno de nosotros. Queridos, los 10 mandamientos de la ley de Dios nos hablan también que la profecía decía que Jesús iba a engrandecer la ley. Cuando leemos Isaías 42:21, miren cómo dice la palabra de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Jesús no vino para abrogar la ley, Jesús no vino para clavar la ley de Dios en la cruz. La ley de los 10 mandamientos no vino para clavarla en la cruz. Al contrario, cuando usted lee todo lo que revela el profeta Isaías sobre Jesús, es interesante. Herido, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jesús no vino para achicar la ley, Jesús no vino para abolir la ley de los 10 mandamientos, al contrario, vino para magnificar la ley y engrandecerla. Pero queridos, cuando hablamos de esa ley de Moisés, esa ley ceremonial, esa ley
Pablo declara que Jesús anuló esa ley ritual, la clavó en la cruz. Y fíjense que el versículo 15, pero ahora de Efesios 2:15, dice algo interesante. Aboliendo en su carne las enemistades, las de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Interesante, porque dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando usted lee la versión antigua, que tengo acá la versión antigua, dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, dice la versión más antigua, en orden a ritos, para que quede claro dentro de los oyentes que la ley de los mandamientos que quedó clavada en la cruz fue la ley ritual de Moisés, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Toda esa ley ritual que existió en el Antiguo Testamento fue la que quedó clavada en la cruz, pero nunca los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque Dios es eterno y su ley es eterna. Dios es santo y su ley es santa. Y Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Al contrario, yo he venido para cumplirla. Por eso, cuán importante es que nosotros podamos tener presente esto, queridos, porque la palabra de Dios no se contradice. Dios tiene un programa de vida que da seguridad y paz. Y fíjense qué interesante, porque el que guarda los mandamientos de la ley de Dios es llamado bienaventurado, el que observa la ley de Dios. Cuando leemos Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será llamado bienaventurado. El que bien lo hace es llamado bienaventurado. Entonces somos llamados bienaventurados cuando hacemos el bien de obedecer la ley de Dios. Pero cuando vamos y leemos lo que menciona el apóstol Pablo sobre esa ley ritual, esa ley de Moisés, esa ley ceremonial, es llamado maldito el que guarda las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque, queridos, después que Cristo murió ya no se necesitan esos ritos. Por eso dice que maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, según Gálatas 3:10-13. Entonces, cuán importante es que podamos entender que dentro de esas dos leyes hay una ley donde somos llamados bienaventurados, pero hay otra que si buscamos obedecerla dentro de esos rituales que mucha gente hoy está tratando de entrar en obediencia a esas leyes rituales que ya están clavadas en la cruz, entonces son llamados malditos, porque dice el registro, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de esta ley para hacerlas. Por eso, cuán importante, queridos, es que nosotros podamos entonces entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un programa de vida, Dios tiene un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Y dentro de ese mensaje de esperanza que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, ha creado una ley que nos protege, una ley que dejó para que tú y yo podamos andar en ella. Qué interesante lo que dice San Juan 14:15, porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios quiere que entremos en esa obediencia a sus mandamientos. Seremos juzgados, queridos, por la ley. No hay, si no existiese una ley, ¿cómo puede existir un juicio? Usted ve que en todo tribunal, cualquier juicio es regido por una ley. Las leyes de un país, las leyes de un estado, las leyes de una provincia, de un departamento. Y es así como entonces seremos juzgados por la ley de Dios. Por eso Santiago 2:10-12 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces vamos a ser juzgados por esa norma de justicia, la ley de Dios. Cuán importante es entonces que podamos entender lo que dice el Señor en San Juan. En San Juan, ya lo dije, San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos, ahora, dentro de la ley ceremonial no debemos ser juzgados en comidas, bebidas, días de fiesta o sábados ceremoniales. Una cosa es entender lo que eran los sábados ceremoniales dentro de las fiestas ceremoniales y lo que son el sábado semanal, que es otra confusión que se presenta hoy dentro de muchos cristianos. Hablando de los sábados ceremoniales o fiestas
que dice claramente el apóstol: por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todos los cuales eran sombra de lo que había de venir, pero el Cristo, el cuerpo es de Cristo. Entonces, queridos, es importante tener presente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es posible guardar la ley de Dios. Es posible guardar los mandamientos de Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor de Dios, querido oyente? Que guardemos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Mientras que la ley de Moisés fue imposible de guardar. Ya lo leímos en Hechos 15:10, porque dice que ni nuestros padres pudieron llevar ese yugo. Entonces, es importante tener presente que los 10 mandamientos de Dios es posible guardarlos en Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mientras que es imposible guardarlos dentro de la ley ritual o la ley de Moisés. Queridos, en conclusión, ¿por qué no había razón en anular los 10 mandamientos con la muerte de Jesús? Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era necesario el espejo de la santa ley de Dios para conocer el pecado. Lo que cambió es el sistema para recibir el perdón. En el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio de un cordero. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro Cordero, Cristo es nuestro Sanador, Cristo es nuestro Salvador. El apóstol Pablo, hablando de la circuncisión, dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Cuán importante es, querido, que tú y yo podamos entrar en obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso el Señor en Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temieses y guardares todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere darnos la paz. Dios en su gracia pueda bendecirnos en esta semana que ha iniciado, y sea Él nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias te damos, Dios eterno, por la vida, por la oportunidad de compartir tu palabra, y te pedimos, Señor, que tu palabra haga eco en los corazones de los oyentes. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca semillas de justicia para tu honra y tu gloria. Toca los corazones de los oyentes, suple las necesidades de cada hijo tuyo y ten misericordia de los enfermos. Estas súplicas te las hacemos, no porque seamos merecedores, somos pecadores. Lávanos en la sangre de tu Hijo amado. Y todo te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Así pasó por alguien cerca en 92.1. El programa Mensaje de Esperanza con la conducción del pastor Ezequiel Romero. El próximo domingo a las 12 horas.